Bienvenidos estudiantes a este audiovisual número 8, en el cual vamos a estudiar los criterios de congruencia de triángulos. Es un contenido para octavo grado del Complejo Educativo Antonio J. Alfaro. Como introducción, en el texto de los elementos de Euclides, un libro muy famoso, es el tratado de matemáticas que mayor influencia ha tenido a lo largo de toda la historia de la cultura, incluso mucho más allá de la propia matemática y ciencias afines. Desde la proposición 16 hasta la 26 del libro 1, Euclides representa resultados generales acerca de los triángulos, por ejemplo, la construcción elemental con regla y compás. La congruencia de figuras es utilizada en la construcción arquitectónica, ensamble de equipo inmobiliario, diseño de interiores, fabricación de automóviles, reconstrucción de infraestructura, etc. En este material vamos a estudiar el sentido de la congruencia de los triángulos y los criterios que permiten determinar si dos o más triángulos son congruentes, así como sus aplicaciones para poder demostrar las propiedades matemáticas para resolver situaciones de la vida cotidiana. Vamos a tratar de comprender también la congruencia de triángulos y cuadriláteros, las desigualdades relativas o ángulos y los lados de un triángulo. Los criterios de congruencia nos muestran la mínima información necesaria para afirmar si dos triángulos son congruentes. Nos permite identificar con la información disponible si dos triángulos son o no congruentes entre sí. El símbolo que utilizamos para la congruencia es este que se muestra en esta parte. Dos triángulos son congruentes si tienen sus lados y sus ángulos correspondientes iguales. De una manera más fácil, dos triángulos son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, aunque su posición u orientación sean distintas. Las partes coincidentes de los triángulos congruentes se llaman correspondientes. Observamos esta imagen. En esta imagen tenemos dos triángulos prácticamente iguales. Entonces denotamos la congruencia por sus lados, lado 1, 2 y 3. Lado 1, 2 y 3, y vemos que es exactamente lo mismo. Entonces, en estos triángulos tendríamos el triángulo ABC y DEF. Si trasladamos uno de los triángulos y lo colocamos encima del otro, vemos que coinciden en todo. De eso se trata la congruencia. Son iguales en medida cada par de ángulos y cada par de lados. No decimos que los triángulos ABC y DEF son iguales, decimos que son congruentes y usamos la notación especial. El triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Aquí estamos indicando que los triángulos son congruentes. Cuando dos triángulos son congruentes, automáticamente también se establece una congruencia entre sus partes correspondientes. Lo que queremos decir es que un triángulo tiene tres lados y tres ángulos. Recordemos la figura 1 que presentamos, y debido a que los dos triángulos son congruentes, entonces también son congruentes sus partes correspondientes. Decíamos que sus partes correspondientes son sus ángulos y son sus lados. Así, hay 6 congruencias en dos triángulos congruentes. Si el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, entonces vamos a cumplir lo siguiente, que el lado AB es congruente con el lado DE, que el lado BC es congruente con el lado EF, que el lado CA es congruente con el lado FD, es decir, son congruentes sus lados correspondientes. Y para el ángulo
alfa va a ser igual o va a ser congruente con el ángulo alfa del otro triángulo, y así sucesivamente el ángulo beta va a ser congruente con sus ángulos correspondientes. Hay algunos criterios de congruencia que podemos utilizar. El primer criterio de congruencia de los triángulos es LAL, es decir, lado, ángulo, lado. Dos triángulos que tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos iguales son congruentes. A este criterio de congruencia se le llama lado, ángulo, lado. En estos dos triángulos que podemos observar hay una congruencia entre dos lados y el ángulo entre ellos. Observamos que aquí se satisface el criterio, entonces aplicamos el criterio y concluimos que el lado AB es congruente con el lado DE. AB es congruente con DE. Y el ángulo B es congruente con el ángulo E, es decir, este ángulo con este ángulo. El lado CA es congruente con el lado FD. Entonces, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. El segundo criterio de congruencia de los triángulos es LLL, es decir, lado, lado, lado. Dos triángulos con tres lados iguales son congruentes y a este criterio se le conoce como lado, lado, lado. Aquí podemos observar en esos dos triángulos que tenemos ABC, DEF, que todos sus lados son correspondientes. Son congruentes los lados correspondientes de los ángulos y aquí aplicamos el criterio LLL. Concluimos entonces que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. En el tercer criterio de congruencia de triángulos tenemos ALA. Dos triángulos con un lado igual y dos ángulos adyacentes iguales son congruentes. A este criterio se le conoce como ángulo, lado, ángulo. En la figura que mostramos vemos que se cumplen las siguientes congruencias. El ángulo B es congruente con el ángulo E. Identifiquemos que este es el ángulo B y este es el ángulo E. Y tenemos también que es congruente el lado BC con el lado EF. BC con EF. Y también tenemos congruencia en el ángulo C y F. Este es el ángulo C y este el ángulo F. Son congruentes un lado y dos ángulos adyacentes. Entonces, si aplicamos el criterio ALA, concluimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Y en el cuarto criterio de congruencia, dos triángulos son congruentes si tienen dos lados respectivamente congruentes y los ángulos opuestos al mayor de los lados también es congruente. A este criterio se le conoce como lado, lado, ángulo. En la figura ahora vemos que se cumplen las congruencias del lado AC con AC. Se cumple también la congruencia del lado AB y del ángulo C. Notar que aquí hay congruencia entre dos pares de lados. Entonces los ángulos tienen que ser consecuentes.
Estos son los ángulos opuestos al mayor de los lados congruentes y de esta forma aplicamos el criterio de la congruencia L, L, L y podemos concluir que el triángulo ABC es congruente con los ángulos opuestos o con los lados opuestos ABC. Ahora los invito a practicar lo aprendido. El problema nos dice que según la información de la figura, ¿cuál de las siguientes posiciones son verdaderas? Tenemos en la primera que el ángulo es congruente, el ángulo ACB es congruente con el ángulo DEF. En la segunda opción, que el lado AB es congruente con EF. Y en la opción 3, tenemos que el triángulo BCA es congruente con el triángulo EFD. Tenemos allí para seleccionar la opción solo 1, solo 2, solo 3, solo 1 y 3. Los invito a que practiquemos y analicemos este ejercicio. Muchas gracias por su atención. Los espero en el siguiente audiovisual.